la última denuncia que yo hice antes de venir a Buenos Aires, aunque después terminé en el juicio, fue el del cura von Bernick. Personaje muy característico, o caracterizado porque había hecho alarde explícito de su condición de cura de la dictadura. Personaje muy histriónico, que yo además conocía porque él estaba incardinado, como se dice en el lenguaje del mundo católico, en la diócesis de mi pueblo, en la diócesis de 9 de Julio. De manera que yo lo conocía al personaje. Yo no soy católico ni tengo ninguna práctica, pero era un personaje así como un playboy, digamos, un bon vivant, le gustaban las motos, los autos de sport, y andaba. Bueno, hay mucho para conversar del personaje en sí mismo, ¿no? Pero nosotros decidimos hacer la denuncia contra él, primero porque había una cantidad de pruebas reunidas muy importante. Precisamente su carácter extravertido lo había llevado no solo a mostrarse y a cumplir un rol muy importante en la represión, sino que a hacer una reivindicación pública, digamos, desde algunos reportajes que había dado en la revista 7 Días, muy provocadores, pero muy elocuentes. Y si bien él en el sistema represivo de CAMS de La Plata, de la Brigada de Investigaciones y la Dirección de Investigaciones que llevaba adelante Chocolats, que eran como el sistema nervioso central de la represión en esa zona, si bien él era un personaje de jerarquía intermedia, el rol que cumplía, a pesar de su jerarquía efectivamente intermedia, es un oficial subalterno, digamos, era el oficial principal, esa era la jerarquía que tenía. Muy impresionante ver la sotana con charreteras, digamos, parece surrealista, pero eso existía. Están las fotos del legajo policial, está el capellán, el capellán policial con una sotana y con las charreteras y el escudo con la jerarquía. Es una cosa muy impresionante. Bueno, de hecho, el patrono de la policía de la provincia de Buenos Aires es San Miguel Arcángel, digamos. Algo así como el culata de Dios, ¿no? Digamos, el arcángel San Miguel, cosa, una mezcla, una suerte de teocracia policial, un fenómeno digno de estudiar y mucho más digno de desmontar, ¿no? La cosa es que este personaje nosotros decidimos llevarlo a juicio por una cantidad de casos, 40 y pico, que por supuesto involucraba toda la estructura de ese sistema nervioso central de la represión y no solo a von Bernick. Pero cuando hicimos las denuncias en el 2003 y cuando lo llevamos a juicio en el 2007, yo ya no estaba en La Plata, pero coordinaba a nivel nacional todos estos temas, lo hicimos bajo un precepto que podría sintetizarse en: para que haya juicios, tiene que haber juicios. No había habido juicios todavía. Solamente creo en el 2005 el juicio al turco Julián, a Simón por la apropiación, por el caso de la inconstitucionalidad, pero creo que había sido por el caso de la apropiación y no de la desaparición, o al revés, digamos, estaba desdoblado, aunque cueste creerse. De manera que nos parecía muy importante que fuera un juicio un civil, porque si bien él tenía jerarquía policial, no formaba parte del escalafón, digamos, de servicios. Y por otra parte, romper el inmovilismo, digo, en los lugares donde nunca hubo juicio, hacer el primer juicio era romper un status quo.